la sesión, ya que si le damos en la opción que no queremos permanecer en la sesión, nos va a sacar del Zoom inmediatamente. Cualquier aviso, cualquier duda o cualquier problema técnico que tengan, el equipo de comunicaciones estamos al pendiente. Les pedimos que por alguna razón el Zoom lo saca, ya que nosotros no sacamos a nadie. Les pedimos que lo comuniquen con sus coordinadores y sus coordinadores se pueden comunicar con nosotros directamente. Ya les podemos dar acceso para que pues sea un poco más ágil la entrada. A partir de este momento, activamos sala de espera. Hay una tolerancia únicamente de 15 minutos. Les pedimos, por favor, que si después de esos 15 minutos la aplicación los llega a sacar, los vuelvan a comunicar con sus coordinadores y ellos nos dirán a nosotros. Por favor, también es importante que por esa razón se renombren, ya que si nos dicen que le demos espacio a, por ejemplo, a Aida de Perpetuo, pero está como Galaxy 57 en sala de espera, no sabemos qué es Aida Perpetuo, entonces no le vamos a dar acceso porque pues no sabemos si ya estaba o no estaba antes. Entonces, por eso es importante también que se renombren, por favorcito. Bien, sin más preámbulos, les damos la bienvenida a esta sesión del tema 9, el canon de la Sagrada Escritura, que nos la imparte el padre Pedro Romero Gutiérrez, de la Rectoría de la Sagrada Familia de nuestro decanato. Adelante, padre. Buenas noches a todos. Espero se encuentren bien. Los saludo de verdad con mucho respeto, con mucha atención, mucho cariño. Gracias, Ingrid, por la presentación que haces. Dios te lo pague, te bendiga. Y vamos a iniciar con una pequeña oración dirigida al Espíritu Santo. Yo la digo en voz alta, ustedes pues en su corazón la van recitando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Espíritu Santo, asístenos en esos momentos en que tenemos el encuentro con la palabra divina, que por inspiración se nos ha escrito, dándonos a conocer la voluntad salvadora de Dios. Como pueblo santo, como iglesia, deseamos conocer un poco más de esta palabra divina y pedimos tu asistencia para profundizar en el conocimiento de la voluntad divina del Señor. De esta palabra que es luz para nuestros pasos, que el encuentro con la historia de nuestra salvación haga crecer en nosotros la fe. Invoquemos a la Santísima Virgen María. Virgen María, Madre del verdadero Dios, asístenos con tu oración e intercesión por cada uno de tus hijos, de los que estamos aquí presentes, a través de de este estudio y a través de esta plataforma. Vamos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a iniciar nuestro tema. Este tema se llama canon bíblico, el canon bíblico. Seguramente ustedes ya han tenido otros temas y ya van adelantados en el conocimiento de la divina palabra de Dios. Por eso el curso es fundamental para nuestro aprendizaje. El canon bíblico. Voy a ir leyendo prácticamente lo que ustedes van a ver en pantalla.
Y pues, se van a repetir algunas cosas de momento para no perder lo que vamos viendo, lo que vamos reflexionando incluso, porque esto nos lleva a la reflexión también. Para empezar, en el mensaje de la Biblia, ustedes lo saben bien, están contenidos 73 libros, que son 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Con el caminar de la meditación o de la clase, nos vamos a dar cuenta por qué para nosotros son 73 libros y para los protestantes son 66, lo mismo que para los judíos. Entonces, el canon bíblico, oh, perdón, el canon bíblico significa, ahí lo tienen, es una palabra griega que significa caña, pero gradualmente fue significando vara o instrumento para medir. Esto lo usaban, por ejemplo, los constructores de muebles de madera, los carpinteros, los albañiles y, claro, hasta las modistas y todo el mundo usamos una medida. Bueno, pues para ellos canon era una caña, una vara o un instrumento para medir. Metafóricamente pasó fundamentalmente a significar criterio, medida o regla, que norma segura o norma de conducta o doctrina. Finalmente eso va a ser la norma segura o la norma conducta de doctrina. En el lenguaje cristiano católico, desde el siglo segundo se utilizó para referirse a una forma revelada o regla de fe y de verdad. Lo revelado por Dios es una regla de fe, una regla de verdad. Así la importancia del canon es impedir, esto es muy importante, que la revelación sea adulterada con incluir en la Biblia escritos apócrifos, falsos, o mutilada con exclusión de libros auténticos. También eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. En la iglesia, entonces, ¿qué se entiende por canon? La respuesta es el conjunto de libros admitidos y reconocidos por ella como inspirados, como regla de verdad y de fe. Eso es lo que para nosotros debe ser y es la palabra canon. ¿Cómo se formó el canon bíblico? La formación del catálogo de libros inspirados ha sido un proceso larguísimo de años, de años. En el Antiguo Testamento, los primeros indicios se encuentran en el libro de los Reyes, ahí tienen la cita, y tenemos que dice el libro de los Reyes. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Hilcías dio el libro a Safán y éste lo leyó. Otro de los testimonios es el de Nehemías, que da el primer testimonio de la ley de Moisés, donde dice en el Nehemías 8:1, la ley de Dios promulgada por medio de Moisés, siervo de Dios. Vean ustedes, son los primeros indicios que se encuentran. Por lo menos hay posiblemente más dentro de la Sagrada Escritura. Pero estos se nos dan como básicos para comprender libros de la ley dada por Moisés y pues seguramente, como vienen, son normas de fe y de conducta dadas por Dios. Si ustedes van a su Sagrada Escritura, sea la que sea, y ven el prólogo del libro del Eclesiástico, o como otras Biblias lo tienen, libro del Sirálcide, se habla de la ley, los profetas y otros escritos que les han sido dados a Israel, que le han dado a Israel la fama de ciencia y sabiduría. Es decir,
escritos, profetas, leyes, sobre todo escritos que hacen de Israel un pueblo sabio, un pueblo que verdaderamente tiene piedad y misericordia y amor de Dios, sabiduría, saborear, disfrutar las cosas que vienen de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos una afirmación muy directa del mismo Hijo de Dios en Lucas 24, 44 y 45. Jesucristo resucitado menciona tres grupos de escrituras. Jesucristo resucitado no es Jesucristo que aún sigue en el vivo, sino ya pasó la pasión, resucitado. Y les dice a los apóstoles, después les dijo, esto es lo que les decía cuando todavía estaba con ustedes, que tenía que cumplirse en mí todo lo escrito en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran la escritura. ¿Qué encontramos fuera de los datos proporcionados por la Sagrada Escritura? Ya hemos leído estos dos pasajes que están ahí al principio en su pantalla. Fuera de los datos proporcionados por la Biblia se encuentran Filón de Alejandría, filósofo, pensador, histórico. Ya ven que en ese tiempo se daba en las personas un cúmulo de ciencias en ellos, ¿no? Mucha filosofía, mucha meditación. Filón de Alejandría, lo que hace en el año 38 después de Cristo, cita algunos libros, la ley y otros libros de la escritura. Y lo mismo hace Flavio Josefo en el año 97 a 98 después de Cristo. Habla de 22 libros divinos, que son 5 de Moisés, 13 de profetas y otros 4, aunque no se especifica cuáles son esos otros 4, pero ya se habla de divinos. Luego del año 70, que fue después de la destrucción del templo de Jerusalén, los rabinos, un grupo de rabinos, se reúnen para determinar el canon de los libros sagrados, que son 39 libros, y lo fijaron en 3 bloques. Mucha atención con eso de 3 bloques. Quiero hacer una anotación ahí de que surge con la reunión de los 70 la famosa Septuaginta. ¿Qué significa la Septuaginta? Es una traducción al griego de todos los libros sagrados hebreos y arameos, o de los escritos. Esta es la base del Antiguo Testamento para todas las Biblias cristianas. Pero, ¿por qué 70? Septuaginta. Porque una vez que se tuvo la dispersión de Israel, cuando Nabucodonosor conquista Israel, se dispersan. Unos se van a Grecia, otros se van a Egipto, otros se quedan en Israel, otros se los llevan a Mesopotamia. Y Ciro, rey de Persia, con el tiempo conquista a Nabucodonosor, permite que regresen todos los israelitas a sus tierras, pero entonces ya la cultura les había invadido y como la mayor parte de los judíos ha habido al parte de Grecia, al norte de Grecia, todo Grecia, entonces ella invadió de la cultura helénica. Y esa cultura helénica hizo que los libros se tradujeran, por lo tanto, al lenguaje griego. Y los 72 significa que 6 de cada tribu de Israel se reunieron para poder redondear la cifra, se reunieron para poder hacer la traducción, pero para redondear la cifra de los 72 que surgen de 6 de cada tribu, que son 12 tribus de Israel, resultaron 72 de 72 ancianos. Redondean la cifra y resulta que son los 70 ancianos. Por eso es la Septuaginta. Habíamos dicho, o anteriormente se dijo, que ya Cristo había anunciado algunos libros después de su resurrección, lo cual los considera sagrados. Tanto en la vida terrena como en la divina, una vez resucitado, siguen siendo para él importantes la ley, los profetas y los escritos. Él los menciona y el pueblo de Israel estaba consciente de estos libros. Entonces, habíamos dicho también que se había dividido en 3 bloques.
la ley, profetas y escritos. A la ley le llamaban Torah, a los profetas le llamaban Nevi'im y a los escritos Ketuvim. Ahorita les digo por qué de estas letras, Nevi'im, Nehivim, Torah, Ketuvim. Entonces, la ley es el Pentateuco, los 5 primeros libros del Génesis. El Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los profetas, que son los profetas que se consideran dentro de los libros históricos. Lo que se les llama son los profetas que no tienen personaje, que no tienen libros personales, sino que son personajes claves dentro de los libros históricos. Y estos profetas se dividen en anteriores, que son Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Estos, por no tener un escrito extenso, se les llaman posteriores. Y los profetas anteriores tienen un escrito grande. Bien. Aquí creo que hay una aclaración. Los profetas posteriores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, por tener un escrito extenso. Y los profetas menores son los mayores, los anteriores, y los menores, perdón, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Son escritos, no son extensos. Ustedes los pueden checar en su Biblia. De hecho, todos los temas que se han dado hasta hoy requieren de que cada uno de ustedes vaya a su Biblia y cada uno de los profetas, sea menor, sea mayor, sea anterior, sea posterior, le chequen en su historia, en qué tiempo se dio, cómo es su libro de extenso y de qué materia habla. Y también nos habla del tercer bloque, los escritos que tuvimos, que son los otros escritos, como también se les llama. Jesucristo dice salmos, pero son parte de estos escritos, que son Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés o Coelet, Esther, Edras, Nehemías, 1 y 2 de las Crónicas. Estos 3 bloques, o estos bloques, precisamente los rabinos de Israel, con estos 3 bloques y el nombre que le dan a cada bloque, Torah, Nehivim y Ketuvim, para ellos es importante la primera letra, T, N y K. Con las iniciales de la ley, profetas y otros escritos, forman la palabra Torah, que es ley, Nehivim, profetas, y Ketuvim, que son otros escritos. T-K-N. Tanakh, en hebreo, que significa Biblia. De ahí surge para los judíos la palabra Biblia. Acuérdense que en griego es Biblia, Biblión, pero es ya una traducción al griego. Pero esta es la origen de la palabra Biblia, precisamente basándose en esos 3 bloques, ley, profetas y demás escritos. La división de los libros canónicos es parte importante. Pero tengamos muy en cuenta, canónico significa libro inspirado por Dios. Esa es la palabra importante y clave. Y los canónicos que se cuentan en el Antiguo Testamento son los que ustedes tienen ahí. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En total, 39 libros. Se los coloco aquí porque, o se los coloqué, porque es importante el 39. Mucho cuento. Cuando se habla de canon bíblico, tengamos en cuenta el significado de algunos términos que la Iglesia utiliza. Y así tenemos que desde muy antiguo se ha considerado 2 versiones del canon del Antiguo Testamento.
Esas versiones son los libros famosos protocanónicos y los deuterocanónicos. ¿Cómo se diferencian ambos? Protocanónicos son aquellos libros de cuya inspiración divina nunca se ha dudado, nunca, sea de la denominación que sea, católicos, ortodoxos, protestantes, judíos, etc. Protocanónicos, nunca se ha dudado. Los libros deuterocanónicos, deutero significa segundo y canon, regla o norma, ya lo sabíamos, son aquellos de cuya inspiración se dudó algún tiempo y de un tiempo posterior fueron aceptados. En el canon, bíblico católico son los siguientes. Ahí los pueden ir leyendo. Del Antiguo Testamento, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Malaquías, no, perdón, Macabeos, 1 y 2 de Macabeos, perdón, 1 y 2 de Macabeos, y algunos fragmentos de Daniel y Esther. Y del Nuevo Testamento está Hebreo, Santiago, Segunda de Pedro, 1 y 2 de Juan y Apocalipsis. Y algunos versículos de los Evangelios de Marcos, como es el capítulo 16, versículos del 19 al 20, y de Lucas, capítulo 22, versículo 43, y de Juan, el capítulo 8, versículo del 1 al 11. Mucha atención con esta parte. Los deuterocanónicos citados del Antiguo Testamento no los admiten los judíos actuales ni los protestantes, que son los que ya me había mencionado antes. Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y 1 y 2 de Macabeos. Aceptados por la Iglesia Católica, sí, en el Concilio de Trento en el 1546, y se reafirma su canonicidad en el Concilio Vaticano II en el 1960. Ya después veremos la Dei Verbum, a un pasaje de la Dei Verbum. La controversia sobre estos libros deuterocanónicos refleja la diversidad de interpretaciones y tradiciones dentro de las religiones, aunque estos libros no son aceptados universalmente como parte del canon bíblico, siguen siendo parte importante de la herencia religiosa y cristiana. Bien. Les hago una nota. El libro del apóstol Santiago no es aceptado por los testigos de Jehová. Es nada más una nota. ¿Por qué no es aceptado? Porque es considerado apócrifo, que no fue escrito por Santiago, que contradice las enseñanzas del Nuevo Testamento. Es decir, enfatiza las obras, mientras que en el Nuevo Testamento se fortalece la fe, o se enfatiza la fe. Nada más por esa simple razón, pero es tan simple, no es aceptado. Como consecuencia de lo anterior, hay dos clases de cánones, el judío y el cristiano católico. El canon judío se divide en dos. Es el problemita, que hay divisiones y divisiones. Este canon judío se divide en dos, el palestinense y el alejandrino. Pero es un solo canon, finalmente, porque aceptan todos los del Antiguo Testamento. El canon palestinense, o canon corto, es el que teolizan los judíos que habitaban en Israel, el cual comprendía en tiempos de Jesucristo únicamente los libros protocanónicos, es decir, los 39 libros. ¿Recuerdan eso? Bien. ¿Por qué 39? Porque excluyen los 7 que consideraban apócrifos, los que están ahí escritos, que ya también se han leído por segunda vez, y si lo leemos en esta será la tercera vez. Los excluyen porque pensaron que no fueron escritos en hebreo. Bueno, la historia, el llegar a la conclusión de la canonicidad ha sido un trabajo muy difícil dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, y es necesario que se hiciera precisamente para considerarlos sagrados, para tenerlos como sagrados y norma de conducta. Y el canon alejandrino, o canon largo,
empleado por los judíos helénicos, acuérdense de la diáspora, helénicos, que eran influenciados por Grecia, la cultura griega, es decir, por los judíos de la diáspora o dispersión. Este canon estaba compuesto por los libros protocanónicos y deuterocanónicos, dando un total de 46, a diferencia de 39. Bien, espero que hasta ahí vayamos bien. El canon cristiano católico. Este canon es admitido por católicos y ortodoxos. Es la colección de los 46 libros del canon alejandrino, más los 27 del Nuevo Testamento, formando un total de 73 libros, que es lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia. ¿Sí? Si nosotros, al final se dirá, esta fue la decisión oficial del Concilio de Hipona, en el año 393, y confirmado más tarde en el Concilio de Trento, 1546. La conclusión de esto: los protestantes siguen el canon palestinense, 39 libros del Antiguo Testamento, más los 27 del Nuevo, son 66 libros. Los católicos, el canon alejandrino, que son los, además de los 46, los 27, dan un total de 73 libros en nuestras Biblias católicas. El proceso de formación del canon judío, canon palestinense, ya dijimos, es el canon palestinense que consta de 39 libros, más 27 del Nuevo. La fecha de su composición tiene diferentes opiniones. Es cuestión de que ustedes que les gusta la historia, se metan a la historia y estudien ahí la fecha de composición de este canon. Y las opiniones son, en algunos de los textos se dice que provienen del siglo 11 y 12 antes de Cristo. Otros que en el 445 antes de Cristo, o que en el periodo 90 después de Cristo en el Sínodo de Jamnia. Lo cierto es que los judíos siguen esta lista del canon palestinense. El canon alejandrino es empleado por los judíos helénicos o de la diáspora, incluyen todos los libros del Antiguo Testamento, protocanónicos y los deuterocanónicos. Y consta por la versión de los 70, año 300, 139 antes de Cristo, se tenía en gran honor por los judíos helenistas, judíos que al ignorar el hebreo y no poder leer el hebreo original, leían la versión griega de las escrituras. De ahí la traducción de los 70, la Septuaginta. Porque la iglesia primitiva recibió de los alejandrinos esos libros sagrados. Por eso fue empleado. Y porque se conservaba la versión ítala. La versión ítala, si alguna vez han escuchado de ella, es hecha en el siglo II del griego alejandrino. Es decir, la versión de los 70, griego alejandrino, que se tradujo al italiano y fue utilizado por la Iglesia Católica durante muchos siglos, y se dice en concreto en Roma. Bueno, es la historia. El proceso de formación del canon cristiano católico. El cristiano católico lo sabemos, 73 libros, acuérdense, y es la versión alejandrina la que tenemos. Está señalada esta versión o formación de este canon cristiano católico por el concilio de Hipona, que lo convocó San Agustín, ahí participó, y finalmente también por Trento, ya recuerdan la fecha, 1546. Jesucristo mismo citó las escrituras según la versión alejandrina, Torá, profetas y otros escritos, recuerden. Los apóstoles emplearon esta versión, no empleaban otra. Y ustedes pueden leer las cartas de San Pablo, están llenas de ideas precisamente de cultura helenista. La iglesia primitiva aceptó la traducción de los 70 antes de Cristo. Y con el tiempo, en el tiempo de los apóstoles, la cultura ambiental de la gente israelita era griega, razón por la cual los libros del Nuevo Testamento hayan sido escritos en griego. Este canon alejandrino lo recibieron los primeros padres de la iglesia también. Es otro punto, la patrística. La patrística que es parte fundamental
de cómo se va formando el canon y cómo lo van aceptando y cómo críticas hay sobre los mismos. Ya veremos después un poquito más adelante. Clemente Romano, en el 90, la Didache en el siglo I y II después de Cristo. Esta Didache, si la escuchan por ahí, decir la Didache, bueno, pues contiene instrucciones sobre cómo vivir una vida cristiana, oración, ayuno, limosna, perdón, amor al prójimo y la relación con los no cristianos. Y segundo, cómo organizar a la comunidad eclesial, es decir, cómo elegir a los diáconos, normas de las celebraciones de los sacramentos y otras demás normas que se dieron. También otro padre de la iglesia que lo aceptó fue Ignacio de Antioquía, un gran santo, un hombre sumamente sabio en estas cosas de amar a Cristo. 100. No brinco. No. En la historia y dentro de la arqueología se nos habla de que en las catacumbas de Roma hay pinturas donde expresan o se expresan pasajes bíblicos sobre el libro de Daniel y Tobías, y hay otros frescos que dan exactamente la misma idea. También San Jerónimo incluye la versión alejandrina en la Vulgata, lo que él tradujo, los libros hebreo, arameo y griego, precisamente a latín, que es la traducción griega, hebrea y aramea, ya lo dije, a latín, y que es una de las versiones, la Vulgata, hecha por San Jerónimo, de las más prestigiadas dentro de la iglesia, y la cual durante más de 1000 años, la Vulgata fue el texto más influyente en el cristianismo y la cultura occidental. Es muy importante la vida de San Jerónimo, por si algún día ustedes la quieren leer. Se dice en la historia que se sabía la Biblia de memoria. Bueno, eso se dice, pero hacer tanta traducción porque era muy erudito en lenguas, era un políglota y para saber arameo, hebreo y griego y además latín, pues se pueden imaginar cómo era San Jerónimo, además de santo sabio. Bien. ¿Cómo se formó el canon de los libros del Nuevo Testamento? Nuevo Testamento. En Marcos 16:15 se habla y les dice Jesús, el Señor Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Es el mandato divino, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. Jesucristo lo mandó a los apóstoles, Jesucristo no mandó a los apóstoles que escribieran, ni tampoco les dictó, ni tampoco él escribió, si acaso, cuando la mujer adúltera que se puso a escribir con el dedo en el suelo. Eso no le escribió Jesús, pero sí les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen. Y también sí les dijo que no cesasen de anunciar el evangelio a todas las gentes. Y tienen, por ejemplo, ustedes Hechos, capítulo 2, versículos 14 a 42. Y en el año 50 después de Cristo comienzan a aparecer los libros del Nuevo Testamento, pero por la predicación de los apóstoles y por de cómo vivía la iglesia y qué se decía. Acuérdense que ya un padre les habló sobre la tradición. Entonces te van transmitiendo hechos, dichos, y se tuvieron que llegar a anotar en escrito. En el año 50 comienzan a aparecer entonces los primeros libros. Evangelios y epístolas de Pablo y demás apóstoles. De hecho, el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, ahí tenemos la cita, Dei Verbum 18 y 19, hace referencia a Lucas. Precisamente, usted puede leer en su concilio lo que dice ahí, Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4. Ya que muchos, dice Lucas, muchos emprendieron en relatar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos lo transmitieron los primeros testigos y presenciales y servidores de la palabra, también yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio. Así comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. Vean ustedes. Entonces no fue algo dictado. Inspirado sí, ¿por qué? Porque sí va.
cómo iba viviendo la iglesia, de qué más se hablaba seguramente, y pues dice Lucas, bueno, ya que muchos han emprendido a relatar sucesos, pues ahí les voy yo. Y comienza con su Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, que son las obras más importantes de este apóstol. Se habla de otros escritos. Los demás, además de los evangelios, como comprenden, perdón, las cartas de Pablo, perdonen el error, comprenden las cartas de Pablo y otros escritos apostólicos inspirados por el Espíritu Santo. Expresan la realidad de Cristo, su doctrina auténtica, y proclaman la fuerza salvadora divina del Señor. Cuentan los comienzos y difusión más maravillosas de la iglesia y predicación y predicen su consumación gloriosa. Son otros escritos que van diciendo todo lo que la comunidad va viviendo. De aquí siento que surgen muchos escritos que después les llamarán apócrifos, pero que algunos escritos son precisamente valiosísimos. Cartas de Pablo, escritos apostólicos, tienen las cartas de Pedro, tenemos las cartas de San Juan, tenemos las de Santiago, tenemos las de Judas, los otros escritos son sumamente valiosos, aunque se les llame cartas. Otros libros, este es el punto, otros libros. ¿Los otros libros a qué se refieren? A los apócrifos. ¿Qué son los apócrifos? Son escritos de autor desconocido y no admitidos como canónicos. Autor desconocido, no admitido como canónicos. No forman parte del canon bíblico. Presentan una amplia gama de temas. Muchos temas, hay muchos temas. Ustedes pueden leer, por ejemplo, el índice de un libro de apócrifos, y verán ustedes que tiene Evangelio de María, el Evangelio de Judas, hay muchos escritos. ¿Mm? Tiene diferentes temas, una amplitud de temas muy variado. Es muy bonito leerlos. Yo hasta a veces pienso que, por ejemplo, las escenificaciones de la Pasión de Cristo está plagado también plagado de algunas expresiones precisamente apócrifas, como por ejemplo los diálogos que se establecen entre los actores ahí de la presentación de la Pasión. Ahí, por ejemplo, tenemos el Evangelio de los Hebreos, el Evangelio de los 12 apóstoles, de los Ebionitas, el Evangelio de los egipcios. Es decir, tiene muchos temas. La ascensión de Santiago, las preguntas de María, tiene diferentes temas. Hay de veras una gran variedad y nos dan los libros de apócrifos, nos dan una historia muy importante y también nos relatan textos y son verdaderamente algunos que así hasta cierto punto conquistan por lo apócrifo que son. Por ejemplo, les voy a leer así algo muy sencillito sobre los apócrifos, sobre el Evangelio de Bartolomé, nada más para que se den ustedes cuenta cómo son atractivos en cierto punto. Dice, Evangelio de Bartolomé. Después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, se acercó a él Bartolomé y la abordó de esta manera. Descúbreme, Señor, los misterios de los cielos. Jesús le respondió, diciendo, si antes no me despojo de este cuerpo carnal, no podré revelarlo. Pero cuando resucitó después de estar sepultado, ninguno se atrevió a preguntarle por qué, aunque no se le podría ver, su divinidad estaba realmente presente. Bartolomé, pues, acercándose al Señor, le dijo, tengo algo que decirte, Señor. Jesús a su vez le respondió, ya sé lo que vas a decirme. Dime, pues, lo que quieras.
Pregunta y yo te daré razón. Bartolomé habló entonces. Cuando marchabas camino a la cruz, yo iba siguiendo, y te iba siguiendo de lejos, y te vi a ti pendiente del madero, y a los ángeles que bajando de los cielos te adoraban al sobrevenir las tinieblas. Yo estaba contemplando todo y vi cómo desapareciste de la cruz, y solo pude oír los lamentos y el crujir de dientes que se produjeron súbitamente en las entrañas de la tierra. Comunícame, Señor, a dónde fuiste de la cruz, o a dónde te fuiste después de la cruz. Ya ven, ustedes son hasta cierto punto como atractivos, pero también se deduce claramente que no tienen mucho de divinidad o nada de divinidad. Es simplemente una narración que alguien se la imaginó y la escribió. Presentan cierta afinidad con la Sagrada Escritura, como lo han escuchado, pretendiendo pasar por inspirados, aunque parezcan muy religiosos. Apócrifo se traduce por oculto, escondido, y se llama así porque su canonicidad es incierta. Y como ustedes han escuchado, la forma en cómo se redacta, pues simple y sencillamente, pues puede ser atractivo, pero no parece divino. Origen de los apócrifos. Los del Antiguo Testamento siempre fueron escritos por judíos con la intención de agregar a la ley nuevas tradiciones y exhortaciones morales y completar la historia bíblica. Fíjense lo que dice, de agregar a la ley tradiciones, exhortaciones morales y completar la historia bíblica. ¿La historia sagrada no estará completa? Bueno, yo pregunto. Los libros del Nuevo Testamento los escribieron cristianos con el fin de satisfacer a los fieles narrando cosas piadosas, pueriles, sobre la infancia de Cristo, su vida pública, lo que hemos leído, y también sobre la Virgen María. Estos libros pretendieron pasar por canónicos, pero la Iglesia nunca los tomó como tales, una vez comprobando que no eran inspirados. Ejemplo de estos libros apócrifos del Antiguo Testamento están libro 2 y cuarto de Esdras, libro 3 y cuarto de Macabeos, Odas de Salomón. O sea, son libros que no están en la Biblia para nosotros. Ejemplo de apócrifos del Nuevo Testamento, pronto el Evangelio, el protoevangelio de Santiago, Tránsito de María. También tenemos ahí Evangelio según los Hebreos, la carta de nuestro Señor Jesucristo a Abgaro. O sea, son temas de apócrifos que en realidad, pues, si acaso llegarán ahorita a nuestra mente porque lo estoy mencionando, pero, o los leímos en un libro de apócrifos, pero en realidad en la Biblia no encontramos nada de eso. Los libros perdidos, ¿cuáles son? Es posible que se hayan perdido algunos libros sagrados que pudieran haberse incluido en el canon, sí. Incluso hay pruebas de algunos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, apócrifos, se habla de un libro del vidente Samuel y el de las palabras de Natán, 1 y 2 libros de Adán y Eva y la acción de María. Los de pseudoepígrafos, como el libro de Jaser, los hechos de Salomón, o los hechos de Salomón, sí, el testamento de los patriarcas, hechos de Pablo, testimonio de los apóstoles, y no existen pruebas de ellos, simplemente son perdidos. Pero bueno, están mencionados, es lo importante, están mencionados, están perdidos, y punto. Bien, me quedé entonces en perdidos. Pasamos a esta. Del Nuevo Testamento, los evangelios apócrifos, tenemos el evangelio de los hebreos, de los abonitas, de los egipcios. Ya leí un poco en lo que les acabo de leer hace un rato de los evangelios. Las tradiciones de Matías, evangelio de Tomás, de Felipe y de Pedro. Obras apócrifas, carta de Pablo a los alejandrinos, Apocalipsis de Pedro, Apocalipsis de Santiago, Apocalipsis de la Virgen María. Pablo habla de una carta a la iglesia de la Odisea, Colosenses 4:16. Una vez que hayan leído esta carta, hagan que le lean la comunidad de la Odisea. Y ustedes a su vez lean la carta
que ellos recibieron. ¿Dónde está ese libro? Es una obra apócrifa o posiblemente perdido, pero finalmente está mencionado. Aquí lo dice San Pablo, lo dice San Pablo en Colosenses. Una vez que hayan leído esta carta, hagan que lean a la comunidad de la Odisea y ustedes, a su vez, la carta que ellos recibieron. ¿Cuál fue? La Odisea. ¿Y dónde está la Odisea? Esa carta de la Odisea no se encuentra, está perdida. Y en Corintios 1, 1 de Corintios 5:9, ya les escribí en mi otra carta que no se juntaran con gente inmoral. ¿Cuál es la otra carta? Un libro perdido, seguramente apócrifo. Y si no, bueno, en San Pablo no puede haber apócrifos, eso es claro, pero es un libro perdido. Pero lo meten dentro de los apócrifos como posible, no existente o perdido. Bueno, eso sería cosa de que se quedaran con la duda y lo estudiaran un poco más, ustedes y yo. Si estas cartas se encontraran, ¿se añadirían al canon bíblico? Respuesta es sí. Si se aclara que fueron inspirados. Para cualquier otro libro supuestamente inspirado, hay que tener en cuenta que revelación e inspiración se cerraron con la muerte de Juan el apóstol, precisamente apóstol directo de Cristo. Así es que para nosotros el criterio de la inspiración se cierra con Juan el apóstol. Ahora, la cronología del canon bíblico se los voy a leer demasiado rápido, aunque ya no aparezca en la pantalla. Se dio por siglos. La formación se extendió por siglos. Los libros de la Torá fueron los primeros y se consideraron los más antiguos. Fueron aceptados como canónicos por los judíos hasta el siglo VI antes de Cristo. Siglo VI antes de Cristo. Los libros de los profetas, que incluyen los históricos, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Macabeos, fueron aceptados hasta el siglo II antes de Cristo. Los libros sapienciales, Salmos, Cantar, Lamentaciones, Proverbios, Job, Eclesiástico, Eclesiastés, Sabiduría, y, y los apocalípticos, que son Daniel, fueron aceptados como canónicos hasta el siglo I antes de Cristo. Y en el siglo II después de Cristo, el Concilio de Jamnia reafirmó el canon del Antiguo Testamento, de lo que ya hablamos hace un rato, como lo conocemos hoy. Y en el siglo IV después de Cristo, la Iglesia adoptó el canon del Antiguo Testamento judío como propio. La cronología del canon bíblico. En el siglo II, el Código Muratoriano da la lista de los libros más antiguos del Nuevo Testamento. En el siglo III se discutió sobre los Hebreos, Santiago, y fueron libros inspirados. Eso fue lo que se hizo en la cronología del canon bíblico del Nuevo Testamento. Como nota, podríamos tener en cuenta que la formación del canon fue compleja. Y fue compleja por el tiempo, la historia, las tradiciones, las culturas, pero también por las herejías. Dentro de la formación del canon bíblico y toda la doctrina que se proliferaba, también había herejías. Durante la formación del canon, que negaban la autoridad e inspiración de los libros bíblicos, surgieron los primeros siglos cuando los cristianos trataban de definir su historia, su identidad, su propia fe, y surgen las herejías. Una de las herejías era el marcionismo del siglo II, después de Cristo, claro. Marción rechazaba el Antiguo Testamento porque consideraba que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira y venganza, mientras que el Dios del Nuevo Testamento era un Dios de amor y misericordia. Otra herejía, el gnosticismo, siglo II también, que decía, la materia es mala y el alma era buena y estaba atrapada en un cuerpo malo. Por tanto, negaban la encarnación de Jesús, el cual era solo un hombre. ¿Se pueden imaginar? ¿Qué herejías? Otras herejías más, montanismo. Los montanistas decían que él es, perdón, el montanismo decía que Dios se había manifestado en la persona de Montano, o sea, en una persona, pero montanismo, una persona, no en un Dios encarnado. El donatismo.
que decía que la validez de los sacramentos dependía de la santidad del ministro. O sea, no solamente se mete en las Sagradas Escrituras, sino también en las cosas que la iglesia va realizando, como la sacramentalidad. El arrianismo de Arrio, que decía que Jesús era un ser creado por Dios, pero no igual a él, por lo cual o por lo tanto rechaza la divinidad de Jesucristo. Estas herejías eran desafíos para la iglesia, lo sabemos muy bien. La iglesia se defendió con ellas, de ellas más bien, aplicando los criterios. ¿Cuáles eran los criterios? Por la antigüedad del libro, que el autor haya sido inspirado por Dios, que la doctrina que enseñaban sea, sean conscientes de una fe cristiana, porque eso es lo que enseñaban, fe cristiana, que no se fuera de la verdad, que se fuera dentro de la verdad. Por eso, defender la iglesia, en la iglesia, la doctrina de Jesucristo, la doctrina de Dios, defender la doctrina de los libros sagrados, es parte importante y fundamental. Para eso también se dieron los concilios que defendieron la canonicidad de los libros. El concilio de Hipona en el 393 después de Cristo, que aprobó los 27 libros del Nuevo Testamento. Por eso 27, 46, 73. Concilio de Cartago en el 397 después de Cristo, convocado por el obispo Aureliano, que reafirmó lo dicho en el de Hipona. El Concilio de Florencia en el 1431, que convocado por el Papa Eugenio IV, aprobó la lista de los libros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, los 73 libros. El Concilio de Trento, que reafirmó el canon del Concilio de Florencia y trató sobre la interpretación bíblica, reafirmó los apócrifos que no eran inspirados por Dios. Sus afirmaciones son válidas hasta el día de hoy. Bien. Acuérdense ustedes que la Sagrada Escritura es una fuente de vida espiritual y fuente de unidad con Dios, fuente de unidad entre los hombres, si la queremos ver como palabra de Dios. Por eso es fuente de vida espiritual, fuente de unidad. La Sagrada Escritura, por lo tanto, es revelada por Dios y Dios no puede engañarse ni engañarnos. Así es que, pues queridos hermanos, vamos a pedir a nuestro Dios que en al hablar de esta canonicidad del libro o de los libros sagrados, podamos verdaderamente profundizar, simple y sencillamente profundizar en, en nuestra fe, que se quede la intención así como de inquietud por conocer más sobre la canonicidad, y yo les recomiendo mucho que vayan a la historicidad de cada libro de la Biblia, de cada libro, porque cada Biblia tiene al inicio de cada libro un aspecto histórico y también de qué trata. Y esto para la cultura católica y para cada católico es sumamente fundamental. Posiblemente, espero no haya quedado alguna confusión, aunque son muchos datos históricos, son muchos datos de divisiones de libros, son muchos datos, y por resumir una clase todo esto, prácticamente la canonicidad requiere un curso, la hermenéutica requiere otro curso, la revelación requiere otro curso, y cada aspecto de las escrituras, si queremos ser duchos en la Biblia, pues no hay más que, como dijo un escriturista, pues hay que ser cultos en la historia, cultos en teología, cultos en filosofía, cultos en patrística, cultos en todas las ciencias de la fe. Entonces, pues no hay más que lo que se pudo dar aquí, con mucho cariño, con mucho respeto, y pues espero que de algo les sirva. Adelante. Muchas gracias, padre. Ahorita vamos a dar un par de minutitos. Tal vez alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer específicamente. También abrimos el chat por si quieren escribirla. Adelante, les pedimos que levanten su manita si quieren participar y les damos unos minutitos. Bueno, pues si no se las sé contestar, lo mando con escrituristas, porque yo no soy muy escriturista, ¿verdad? Pero algo aprendimos. ¿Qué pasó? Pregúntenme cosas fáciles, por favor. Bueno, nadie pregunta, todo claro o todo confundido, pero quedó. Tenemos una manita levantada. A ver, Mar de Santa María de las Rosas, adelante.
A ver, ¿va a preguntar? Sí, Ujú, listo. sí. ¿Es el Hijo de Dios y Buenas María? noches. Sí, buenas noches. Ah, buenas noches, padre. Gracias por su explicación muy bonita. Padre, nada más una pregunta. ¿Qué será mejor para la comprensión de la palabra de Dios sobre las escrituras? Leer la escritura, el Antiguo Testamento o comenzar con el Nuevo Testamento, porque mire, yo ya estoy leyendo en el Antiguo Testamento, llevo hasta la página 600 y la verdad tengo muchas dudas, entonces no sé si hubiera sido mejor entenderla por medio de Bueno, el, el Nuevo Testamento, claro. mire, hay Ajá, diversas formas de leerla. Unos dicen que hay que empezar ajá, del Génesis hasta el sí, final, hasta el Apocalipsis. Otros ajá, que hay que empezar de los ajá, evangelios hacia adelante. Evangelios, ajá. Marco, Mateo, Marco, Lucas, etcétera, cartas de Pablo, Sí, todo, sí, hasta sí, el final. exacto, exacto. Otros que hay que Ujú, empezar primero por el Nuevo Testamento y finalmente para el Antiguo Testamento. ajá, Sabemos que Antiguo y Nuevo se complementan. claro. Aquí lo más importante es, usted lo va leyendo la Sagrada Sí, Escritura, así pues es. anote sus dudas. Sí, Y hay tengo que muchas preguntar en dudas. concreto qué dudas tiene sobre lo que lee. Ah, sí, sí, Porque sí. usted me ha preguntado Ujú, si cómo leer la Biblia. Bueno, ya le dije exacto. más o menos lo que, como dicen algunos escrituristas. Ajá, Pero las dudas que tenga de la Biblia, pueda ajá, leerla de principio al fin o de ajá, primero los evangelios, después el Antiguo Testamento, dudas ajá, van a existir. Lo más claro, importante es acudir a sí. preguntar. Ah, ok, padrecito. Y también quería saber, el último apóstol que falleció, ¿quién fue, padrecito? Estaba con esa duda. A ver, bueno, me distraje un poquito. ¿Qué pasó? Ah, el último apóstol que murió, ¿quién fue, padrecito? ¿Los Según, apóstoles? como he dicho, la Ajá. revelación se cierra con la muerte de Juan el Bautista. Ah, Perdón, ok. no, no, Juan el no, no, Bautista. no, ¿No? perdón, Juan Evangelista. Juan Juan Evangelista. Evangelista, no se vaya a confundir, yo Sí, ya me confundí, Juan el eso. Evangelista. En el 150 después de Cristo. Después de que este es cuando se cierra, es lo que quería saber, pero ¿cuál era el último apóstol? Así, Juan Juan Evangelista. Evangelista. Del Muchas Evangelio de San gracias, padre. Juan, del Ajá, Apocalipsis y las exacto. cartas de Juan. Ese Ok, es, ese el es. que falleció al final. Alguien por Muchas ahí gracias. preguntó, ¿qué es diáspora? Diáspora es dispersión. Ujú. Acuérdense, Nabucodonosor conquista Israel, se dispersan totalmente los israelitas. Ujú. Esa es diáspora, la dispersión. Tenemos otra manita levantada. A ver, Adelante, Georgina. Padre, buenas noches. buenas Perdón, noches. no me quedó claro qué es el canon judío, que se divide en palestino y alejandrino, Ese es el pero canon judío. ¿mande? Es el canon judío. El canon judío Tiene lo 60 dividen, lo dividen y él lo dividen en alejandrino, lo dividen. A ver, haga la pregunta otra vez. Canon judío. quedó muy claro qué cosa es el canon judío. Ya. Ahorita vamos a regresar un poco para que se informe un poquito más. Y así no nos equivoquemos. ¿Te parece? El canon judío. A ver. El canon judío se divide en dos. El palestinense y el alejandrino. El palestinense, que es el judío, acepta los libros canónicos, que son 39, todos los del Antiguo Testamento, pero rechaza los de Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch, y una y dos de Macabeos. Es el libro judío palestinense. Y el judío alejandrino, acepta precisamente todos los libros, 39 libros del Antiguo Testamento, acepta Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y dos de Macabeos, haciendo un total de 46 libros. Entonces, el canon judío se divide en palestinense y alejandrino. Los judíos siguen el palestinense por rechazar los 7 libros que están
ahí, Tobías, Judith, sabiduría eclesiástico, y el alejandrino se distingue por aceptarlos. Por eso son 46 más 27, 73. En el canon palestinense judío, 39 más 27, 66. No sé si quedó su pregunta respondida. Sí, padre, muchas Y se divide en dos, pero los libros canónicos y deuterocanónicos son los mismos. La única diferencia es la aceptación o no de los últimos 7 libros que se mencionan ahí, ¿sí? Gracias, padre. Otra pregunta en el chat. ¿Cada cuánto tiempo se hace un concilio? Pues, como ustedes vieron ahí en las fechas que les di, pasaron años para hacer un concilio. Esto, el criterio lo tienen los obispos y el papa. ¿Cuánto? Y también la historia, como nos va marcando los problemas que va presentándose en la iglesia. Ujú. Concilio Vaticano II, ¿cuándo fue? Concilio Vaticano II, pasaron años y se hizo. Ahora vendrá otro Concilio Vaticano II después de, o tercero, después de más de 50 años, ¿verdad? O sea, todo depende cómo se van dando las cosas en la historia. No podemos decir cuánto tiempo se programan los concilios. No, no podemos tener eso. Solamente los obispos y el papa lo programan, viendo los problemas que hay. Puede ya urgir un concilio para definir la doctrina de Cristo, que no haya tantos errores. Así como hablamos de las herejías, pues ¿cuántas herejías pueden haber ahora? Y no las detectamos, ni se nos revelan, pero las podemos intuir. Podemos irlas deduciendo del comportamiento social a la luz de las anteriores herejías. Pero pues para eso se necesita observación, meditación, la venida del Espíritu Santo sobre todo para que nos ayude a unos fieles y consagrados para ir discerniendo lo que Dios va pidiendo, ¿verdad? Pero una fecha de cuándo se realiza cada cuándo, pues no se puede. Hay que preguntarle a alguien que sea teólogo y que esté ducho sobre los concilios. Que si hay una historia de concilios, ¿eh? Hay una historia de los concilios, incluso hay un libro que se llama Historia de los Concilios. Y dan hasta los que no mencioné aquí. Aquí se mencionaron los más importantes. Otra pregunta. Eh, Buenas noches, padre. ¿En este tiempo todavía se pueden dar revelaciones de la Virgen María? Bueno, yo en este sentido, la verdad, revelaciones divinas, acuérdense, revelaciones, lo que Dios inspira, pero hay que ver si inspira, porque muchas veces puede surgir que si hay un escrito, hay que en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Hay un escrito que dice, la Virgen María dijo esto. Hay que ver quién lo dice, cómo lo dijo, porque se lo dice a unas personas y a otros no. Se lo digo por esto. Una vez me encontré con una persona que en paz descanse y me decía, oiga padre, a mí la Virgen María me habla mucho y me dice, y me escribía todo lo que le decía la Virgen María. Y decía, ¿por qué a usted sí y a mí no? ¿Por qué a mí sí y a usted no? Entonces, conociendo un poquito la historia de la persona, pues no vi que era una fiel católica observante de la palabra de Dios. Entonces, aunque muy piadosa podía haber escrito cosas, pues simplemente no es revelación divina. Es una piedad, es una piedad. Y mientras la iglesia, como magisterio, el papa, los obispos, no declara una revelación divina de la Virgen María, no se puede aceptar. Es cierto, por ejemplo,
el Nican Mopogua, la expresión de la Santísima Virgen de Guadalupe, pues son palabras directamente dichas por la Santísima Virgen. Y es el testimonio y la iglesia lo aceptó. Ahí sí no podemos dudar, es una revelación divina de la Virgen María, que viene de la Virgen María. Pero otra no lo considera. Hay otras, sí, que hablan de Fátima, sí, todas se leen y muy bonitas. Si la iglesia las acepta, el pueblo las acepta. Si la iglesia la acepta como el magisterio, el papa, los obispos, todo, son aceptadas y deben de aceptarse. Un juicio personal de un sacerdote no puede decir sí es válido, no es válido. Yo creo que lo mejor es fiarnos de la sabiduría y ciencia de nuestros obispos, del papa, que dicen esto es verdad, esto no es verdad. Y bueno, en relación a la pregunta anterior, justamente nos comentan o llegan a la siguiente conclusión. Entonces, los concilios se realizan de acuerdo a las necesidades o problemáticas actuales. Así es. ¿Sí? Y sobre todo doctrinales, que afectan a la fe, a las costumbres y a la misma, a las cosas reveladas por Dios. Muy bien, muchas gracias, padre. Pues eso es todo. Lo demás son comentarios de agradecimiento, bendiciones y le Pues, agradezco pues mucho su explicación, su paciencia y su sabiduría que nos comparte con nosotros. hoy les agradezco mucho su invitación. Que Dios los bendiga, les doy la bendición y que Dios nos bendiga a todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desea sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Descansen. Muchas gracias, padre. Gracias, hermanos. No hay avisos por el momento. Si llega a haber algún aviso, se los haremos llegar a través de sus coordinadores. Que pasen buena noche, que tengan buen descanso y nos vemos dentro de 8 días, primero Dios. Muchas gracias. Gracias. Vámonos.